Doctor Gustavo de Elorza, ¿qué es lo que dijo, a qué se refirió aquí en esta charla ofrecida en la Sociedad Rural de Lobería? Bueno, la charla en realidad tiene que ver con el metaverso, es decir, para que la gente entienda, estos mundos virtuales sintéticos que son una copia de la realidad, pero luego van a explorar, no van a ser únicamente la copia de la realidad, sino que van a tener un propio diseño, ¿no? En función de las necesidades que el metaverso exija. Sabemos que para que haya un metaverso, un espacio virtual inmersivo que se actualiza y se entra por gafas de realidad virtual, requiere tener una moneda, es decir, una moneda propia del metaverso, que es un poco el plan a futuro del orden mundial, del gobierno mundial, que cada metaverso tenga su moneda y que haya, ¿no es cierto?, toda una especie de intercambio comercial y sobre todo social de interacción entre seres humanos, ya no en la realidad física, sino en la realidad virtual. La charla fue destinada, bueno, a profesores, estudiantes y personas que estén interesadas, ¿no es cierto?, y que se acercaron a esta exposición y bueno, creo que ha sido muy productiva, muy provechosa, ¿no? La virtualidad de lo tridimensional uno lo asociaba hasta ahora con algo más lúdico, con juegos. ¿De qué manera se puede utilizar, para qué sirve y qué es, en pocas palabras, el metaverso? Bueno, el metaverso es esto, ¿no? Estos mundos virtuales en el que las personas, como bien decís, a través de realidad virtual, que en un origen fue de principios de juego, hoy se convierten en la principal tecnología para poder ingresar a estos mundos virtuales de manera inmersiva. Un metaverso es un espacio donde, te pongo un ejemplo, una empresa que antes hacía una reunión en una oficina física real, hoy la puede hacer en un espacio dentro de Internet, pero no como un espectador en 2D, sino incluyéndose, metiéndose dentro de esa realidad virtual con otras personas, interactuando y desarrollando su trabajo, ¿no? ¿De qué manera puede seguir desarrollándose? Bueno, el metaverso va a requerir más o menos un periodo de entre 5 a 10 años para ser más sólido con respecto a lo que se viene. Ya hay experiencias, en el caso mío en la Universidad FASTA, yo ya estoy dando clase dentro del metaverso en la Cátedra de Política Educativa, donde mis estudiantes por ahora ingresan, van mirando cuáles son los escenarios y dentro de esos escenarios hay galerías virtuales que ellos recorren y en esas galerías los cuadros contienen actividades, tienen propuestas e inclusive con la realidad aumentada, que es un complemento de la realidad virtual, ellos con solo escanear un código QR despliega posibles soluciones a esa actividad o propone nuevas actividades para que ellos continúen en ese recorrido que tiene que ver con la educación, ¿no? Y en el plano educativo, precisamente, ¿de qué manera se puede aplicar? ¿Cuál será su importancia, su injerencia? Bueno, en el plano educativo siempre la educación sigue el desarrollo tecnológico comercial, ¿no? Lamentablemente eso es así. Pero bueno, hoy en esta jornada le hemos dicho a los docentes que estaban y directivos cuáles son los recursos que pueden utilizar para empezar a crear estos espacios virtuales de metaverso y empezar a, ¿no es cierto?, construir estas prácticas educativas, pero como todo, ¿no es cierto?, bien sabemos que el docente tiene que ser capacitado, tiene que darle un espacio donde él pueda sentirse seguro y pueda practicar y llevar adelante una clase, pero no en la exposición, sino en el dominio de esa tecnología, pero no en un dominio instrumental tecnológico, sino en un dominio pedagógico que tenga que ver con mejores propuestas educativas, ¿no? En charlas anteriores usted ha manifestado que al alumno le ocurren cosas más interesantes fuera del aula del colegio que dentro del mismo. ¿Esto se puede revertir? ¿De qué manera puede hacerse que el alumno tenga tanto interés con lo que sucede dentro de la escuela como fuera de la misma? Sí, en esa charla que di yo dije eso, ¿no?, que pasaban cosas más interesantes fuera de la escuela que dentro de la escuela. La pandemia nos ha permitido a los docentes tomar dimensión de qué cosas nos estaban haciendo falta, ¿no? Eso creo que es el principal resultado que yo analizo de la pandemia. Pero también nos lleva a pensar que hay que conectar la educación con la realidad, ¿no? Y los metaversos son una realidad virtual, pero que se complementan con la física. Son dos realidades que el mundo educativo no puede ignorar, porque son las plataformas donde los chicos, las próximas generaciones se van a desarrollar, van a trabajar, van a estudiar y van a socializar, ¿no? En ese aspecto, ¿qué debería hacer el docente, más allá de los programas, de las estructuras educativas que son las que fijan en definitiva la política en educación?
Bien, lo mismo que hizo en la pandemia. Ante la necesidad salió a buscar herramientas, compró libros, consiguió libros en formato gratuito, se conectó a mirar videos en YouTube. Es decir, entramos en una fase educativa, por lo menos en la República Argentina, dada la experiencia, ¿no es cierto?, que tienen los educadores, es no quedarse dormido y empezar a autoformarse, autocapacitarse por una cuestión personal, por una cuestión de propia vocación, por una cuestión de estar actualizados los lenguajes y los tiempos a los consumos digitales, a los rasgos de época de nuestros estudiantes, y que toda esa información, toda esa capacitación está a un clic de distancia. Solo necesitamos la actitud de querer alcanzarlo, ¿no es cierto? La necesidad y el distinto acceso a la tecnología hace que haya brechas en la educación dentro del país. Sí, tenemos brechas exactamente. Mis estudiantes están a lo largo de toda la República porque son estudiantes en distintas provincias que acceden a una plataforma virtual, acceden a una carrera de licenciado en Ciencias de la Educación, pero nos encontramos, sí, con una brecha tecnológica, con brechas comunicativas, nos encontramos con brechas educativas, es decir, competencias que no han alcanzado a completar y que, bueno, nosotros como universidad tenemos que formar, complementar aquello que falta para poder nivelar hacia arriba, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, por nada.